Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos a través de TV Más HD, llegando prácticamente a todo el departamento de Florida. Hoy analizando este tema de déficit hídrico, de sequía, los efectos, las consecuencias que va a traer este déficit hídrico, qué es lo que está pasando ahora a nivel del sector agropecuario, de la producción agropecuaria de nuestro departamento y también del consumo humano. De eso nos vamos a estar ocupando en minutos nada más. Por ello es que nos acompaña hoy aquí en vivo el ingeniero Alejandro Echeverría y hemos estado hablando y hemos estado aprendiendo una cantidad de aspectos que tienen que ver con este tema y planteábamos, bueno, ¿qué hacer? En uno de los casos mencionabas el manejo del rodeo en el caso del ganado lechero. Voy a hacer un repaso medio rápido a título, me corregís. Y es, por ejemplo, el destete precoz. Es decir, eso básicamente en ganadería. En ganadería de carne. De carne. De carne. No en el lechero. En el lechero ya se hace se desteta en el momento que nace en el de y carne. Se cría artificialmente. Ahí está. Se le saca el ternero y se le da ración. Se le trata de que aprenda a comer ración. Se le saca el ternero a la madre, que lo tiene al pie de ella. Y para que, digamos, el poco pasto que haya, lo utilice la vaca en poder recuperar estado, manifestar un celo, recibir un servicio y quedar preñada. Porque así después hay animales año que viene. Si el año si no se me cae el negocio. ¿Ese es otro problema que tiene en Uruguay? ¿Está bajando o se necesita más? El Uruguay tiene una meta de poder tener 3 millones de terneros por año. Hace unos años atrás estuvimos prácticamente al borde de lograrlo y hoy no lo hemos superado todavía. Pero producto de que hay una fuerte extracción, pero sí, el Uruguay aproximadamente produce 3 millones de terneros al año, pero si estos problemas de sequía se dan justamente en el momento tradicional del entore, bueno, el número de terneros es menor o la aparición se atrasa, es decir, los ganados que deberían de quedar preñados en el verano van a tender a quedar preñados en el otoño si no se retiran los toros, y eso me genera todo un problema posterior, porque después el momento de nacimiento de los terneros es otro, claro. Es otro y eso complica el manejo. Y en los otros aspectos que manejabas, el tema del el grave problema de la falta de forraje, por ejemplo, claro. La falta de comida. Yo creo que ahí hay un gran tema que lamentablemente se habla poco, pero porque además se ha cuestionado más la ley de riego que el apoyo. Una estrategia que yo creo que el Uruguay debería tener es la proliferación de bancos de forraje en las distintas regiones del Uruguay. Es decir, en vez de pensar que cada productor va a tener su propia obra de riego, porque eso implica una inversión muy grande, ¿por qué no pensar en campos ubicados estratégicamente, en zonas donde se nuclean en su alrededor productores, y ahí hacer el represamiento del agua, el agua de lluvia, que si no se represa va a parar a los cursos de agua y al océano, y tener áreas bajo riego donde se produzca el forraje que le permita a muchos productores, ganaderos o lecheros, disponer de esa reserva forrajera para pasar el invierno y pasar el verano en momentos, digamos, de crisis. Normalmente, si vienen veranos buenos, esas reservas se utilizan en el invierno, que son los momentos más críticos. ¿Se pierde en algún momento lo que se pueda cosechar? ¿Puede llegar a perderse? No. ¿Se ha dado, la climatología o el clima en Uruguay da como para decir, bueno, este año no se necesita de las reservas en todo el año? No, porque la curva de producción de forraje, digamos, acompaña las estaciones. Es decir, el Uruguay tiene un pico de producción de pasturas naturales o artificiales en otoño, luego cae en el invierno, sube mucho en primavera y vuelve a caer en el verano. Entonces, esos huecos de baja producción de forraje del invierno y del verano se tienen que cubrir o con cultivos anuales, el caso de avena para producir forraje en invierno, el caso de sorgo para producir forraje en verano, y además reservas forrajeras, es decir, cosecho el forraje que me sobra cuando sobra para utilizarlo cuando falta. El mismo concepto del agua, guardar agua cuando sobra, sí, para claro, utilizarla cuando falta. Que fue un poco lo que hablamos de la ley de riego la vez anterior que estuviste y que está tan discutida, claro, tan mentada, que ahora se pretende... Si queremos resolver a largo plazo el problema y no estemos siempre sistemáticamente con los mismos problemas todos los años cuando nos llueve, tenemos que pensar en la solución de los problemas de fondo. Y siendo egoístas, pensando en Florida, mencionaste que hay un grave problema, una problemática con el agua subterránea. Sí. En Florida. Esto es así, es decir, hay una percepción, uno dice, Florida, Río Santa Lucía, qué cantidad de agua que tiene, sí, ¿no? Sí. Inclusive piensa lo que se va a hacer en Casupá, la presa de Casupá. Sí.
Uno dice, Florida no debería tener problemas de agua, sin embargo hay problemas de agua. Florida tiene un gran valor, digamos, una gran ventaja comparativa con otras ciudades, que tiene una excelente reserva de agua para abastecer la ciudad de Florida. Eso fue una gran obra que se hizo en su momento, que fue el Sausal, que fue muy cuestionada, pero gracias a en ese momento haber hecho la represa del Sausal, eso le ha permitido a Florida tener la certeza de que si el río Santa Lucía Chico baja por debajo de un nivel que no pudiera extraerse por el chupón de la OCE, la liberación de agua de la represa del Sausal levanta el nivel y le abastece a Florida de agua durante un periodo bastante prolongado. Sí, como para que se llegó a utilizar en algún momento. Sí, se utiliza en muchos veranos. Entre el 2000 y el 2005 se va regulando para mantener el cauce del río con agua, que es el mismo concepto, absolutamente el mismo concepto que plantea la ley de riego, es decir, utilizar los cursos de agua superficial para inyectar más cantidad de agua de ese represamiento. Y al inyectar más agua, permitirle a más gente que se conecte. Es lo mismo. Entonces, Florida tiene esa gran ventaja. La ciudadanía de Florida no debería de preocuparse, los habitantes de la ciudad de Florida, de la capital, porque tienen agua asegurada. Florida no es que tenga un problema grave, sino que tiene poca agua subterránea. Entonces, la poca agua subterránea que tiene no le permite llevar a cabo emprendimientos altamente demandantes en agua. Si yo quiero instalar en Florida una industria altamente demandante en agua, bueno, en Florida voy a tener más problemas que en otros departamentos. Hay lugares en Florida donde se consiguen muy buenos niveles de agua subterránea, por ejemplo en Sarandí Grande, pero son puntuales. Hay otros departamentos, como el caso de San José, que por tener el acuífero Raigón, la disponibilidad de agua subterránea que tienen es muy alta, pero como es muy alta, está muy perforada y ya está con un nivel de extracción muy elevado que va a hacer que eso se empiece a regular. Entonces lo que hay que hacer es almacenar el agua de lluvia, a eso vamos a ir, que la perdemos. En instantes vamos a ir a eso, Alejandro, porque también me mencionaba Sol que el otro problema que hay es el abastecimiento de agua de la gente que vive en el medio rural. Exacto. Y estamos en comunicación telefónica con Cono Arrúa, jefe del Centro Coordinador de Emergencia Departamental. Gracias por atendernos esta noche, Cono. Queríamos saber cuál es la evaluación que se hace al día de hoy por parte del SECOED sobre la falta de agua y cuántas familias aproximadamente han sido asistidas por estos días. Buenas noches, Alberto. Un saludo para vos y para Alejandro. Un gran aprecio. Gracias. Nosotros estamos trabajando desde el Comité de Emergencia, llevándole agua para consumo humano a gente que vive afuera de Florida y aquí mismo en la ciudad también. Ahora en estos momentos tenemos 22 familias que estamos asistiendo y muchas repeticiones, ¿no? Llevamos aproximadamente 140.000 litros repartidos al día de hoy. ¿Cuándo comenzó este proceso de entrega de agua en este año? Bueno, ¿O este año o desde diciembre del año pasado? ¿Diciembre? En diciembre. Ajá. En este caso de las familias, son 22 familias, ¿se repite? Tú ya hace unos años que estás en el SECOED. ¿Son las mismas familias siempre las que requieren agua? Casi siempre son las mismas familias, ¿no? Donde estamos tratando de ver qué podemos hacer desde el comité junto con el sistema nacional para ver qué podemos hacer por estas familias, ¿no? Porque realmente es desesperante ver cómo no tienen agua y bueno, nosotros tenemos que actuar porque de acuerdo a la ley nosotros tenemos que brindarle ese servicio a la gente, ¿no? ¿Tienen forma esas familias de acceder en el predio en el que están a agua si hicieran alguna perforación superior o algo? ¿Este tema se ha analizado en el SECOED? ¿Le compete al SECOED o es competencia de otro organismo? No, es competencia de otros organismos, pero generalmente lo tratamos en el SECOED y bueno, y se está buscando la forma de poder hacer algunos pozos para la gente, ¿no? De estas 22 familias, ¿son familias que están asentadas en el medio rural? ¿Tienen establecimiento? Bueno, mira, tenemos acá atrás de la zona franca, que es el termómetro nuestro, Alberto,
que cuando realmente se seca ahí ya sabemos que va a haber, porque la gente tiene los pozos, tiene todo, ¿no? Pero se seca. Después Sarandí Grande, Santa Teresa, Cerro Colorado. Viajamos muchos kilómetros los camiones, porque llevamos con el Ejército Nacional, obviamente. Y bueno, y la Intendencia que nos aporta el combustible hasta ahora, por suerte, gracias a Dios, que ha sido una bendición tener el combustible para poder marchar con esos camiones, ¿no? ¿Cuántos litros se han entregado hasta la fecha? Me habías mencionado. 144.000 litros. Bien, ¿y hay demanda insatisfecha? Es decir, ¿ya hay gente que ha llamado nuevamente para pedir agua para estos días? Sí. ¿Viajes pendientes, digamos? Tenemos 7 viajes pendientes todavía, Alberto. ¿Y eso lo realizan todos los días o paran a fines de semana? Hacemos 2 por día, hacemos uno largo y uno corto, porque de repente son 80 kilómetros y después 30 kilómetros por los trillos y llegar a donde está la gente, ¿no? ¿Cómo se comunica a la gente? Porque tenemos la suerte de estar llegando a varias localidades del interior y a zona rural. ¿Cómo reciben la información de que necesita la gente agua? Bueno, nosotros trabajamos con jefatura, ¿no? Se hace la denuncia en la seccional más próxima, ahí la policía comunitaria va, verifica que falta el agua y enseguida nos mandan un radio y nosotros tomamos intervención inmediatamente, ¿no? Bien, es decir que de aquí en adelante saben que van a seguir asistiendo a menos que se produzcan precipitaciones muy abundantes. Sí, la verdad que sí, Alberto, es desesperante ver cómo la gente con familia está sin agua en el campo y también aquí en parte de la ciudad, ¿no? Cuando me hablas de parte de la ciudad, ¿estamos hablando de algún barrio en especial sí, o fuera de los límites? Del barrio atrás de la zona franca, que como te decía antes, es el termómetro nuestro. Cuando eso se queda sin agua, ya sabemos que en muchos lados va a haber falta de agua, el déficit hídrico, ¿no? Claro, estamos hablando de la parte de zona suburbana. Exacto. Perfecto. Cono Arrúa, te agradezco mucho esta comunicación telefónica porque nos permite hacer una actualización de datos y ampliar un poco la información para darnos cuenta, entre todos, que cuando se habla de déficit hídrico o de sequía, no solamente se está afectando lo que es la producción, sino también el agua para consumo humano. Gracias, como siempre, y será hasta cualquier momento. Muchas gracias, Alberto, y saludo a Alejandro. A las órdenes. Un abrazo para Cono también, que es muy loable lo que está haciendo. Nosotros supimos hacerlo también, y cuando lo escucho hablar de las zonas a dónde va, me recuerda que hace 10 años eran las zonas que también íbamos, ¿no? Entonces hay que pensar un poco en cómo resolvemos esa problemática de larga plazo. No puede ser que plazo. todos los años se nos repita lo mismo. Exacto. Entonces yo un ejemplo muy exitoso que costó mucho trabajo, pero que ahí fueron los propios vecinos que tomaron la iniciativa, fue lo que se hizo precisamente en el barrio existente atrás del motel de la Ruta 5, toda la zona esa que ha crecido mucho, incluso hay algunos emprendimientos productivos también, que se extiende desde ahí hasta prácticamente Conaprole. Esa es una zona muy poblada. ¿La zona que se denomina de chacras? Parte de la zona de chacras, exacto. En realidad es más urbanizado. Más acá. Pero es toda esa zona, ¿no? Que va desde la continuación. No recuerdo la calle que 24 de abril. En el costado, creo que es 24 de abril. La que viene, por lo menos 24. La que viene, que cruza Ruta 5 sí. Y continúa, bueno, la calle 24 de abril hacia, digamos, Conaprole. Esa es una zona muy poblada, con los mismos problemas que plantea Cono respecto a la falta de agua en estas épocas del año. Entonces se hizo un trabajo igual que llevando esos mismos tanques, incluso los tanques había que dejárselos en la zona porque tampoco llegábamos y teníamos lugar donde descargar. Dejar el agua. Entonces en muchas de estas situaciones nos encontramos que llegamos con el agua y no hay un lugar, entonces habría que también pensar en que hubiesen tanques en los propios lugares para descargar allí y se haga un aprovechamiento mejor. Bueno, en definitiva, los vecinos hicieron una gestión ante OCE. OCE estaba dispuesta a llevar el agua potable, porque se había hecho todo un tendido hacia Conaprole. Frente a Conaprole hay un tanque de la OCE que abastece también a los pobladores de esa zona. Pero bueno, el costo de llevar el agua a los vecinos era realmente muy importante. Y bueno, ahí se hizo un convenio entre la OCE, la Intendencia de Florida de aquel momento, y los vecinos. La Intendencia de Florida puso la maquinaria para hacer el zanjeo, digamos, de las cañerías, que era un costo muy elevado. La OCE, del
presupuesto original que les había pasado a los vecinos se ajustó al máximo y se lo financió a largo plazo. Sé que estuvieron muchos años pagando mensualmente esa inversión y los vecinos y la OCE puso otra parte. O sea, entre las tres partes, OCE, la Intendencia de Florida y los vecinos, llevaron el agua potable a esa zona y resolvieron definitivamente el problema. Ahora, eso se puede hacer en aquellas situaciones que están próximas al casco urbano de la ciudad. Ahora, en el medio rural... ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace cuando el productor en su superficie no tiene agua? Porque esa es la realidad, es decir, a veces por más que uno tenga una perforadora a disposición, si el predio no tiene agua, no tiene. Por más que haga el agujero, no aparece agua. Porque, claro, porque la geología de Florida determina que en la roca madre que está por debajo del suelo, pueden existir grietas que la naturaleza haya determinado en el proceso de formación geológica que haya quedado encapsulado agua. Entonces yo tengo que perforar, atravesar la roca y llegar a ese encapsulado de agua. Puedo estar perforando por el costado y nunca llegar, ¿verdad? O lisa y llanamente puede darse de que no tenga agua bajo mi predio, sobre todo cuando los predios son muy pequeñitos. Cuando los predios son más grandes, la probabilidad que tengo de encontrar agua es mucho mayor. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que ahí nosotros tenemos un recurso que estamos desperdiciando, que es el agua de lluvia. Es decir, en países donde el agua es escasa, y ahora lo estamos haciendo en los tambos, en todo lo que tiene que ver con la gestión de efluentes, es recuperar el agua de los techos, que es muy sencillo, es decir, como hacían los viejos, los tanques estaban pero los aljibes, los aljibes de los establecimientos rurales originales, lo que hacían era juntar el agua de los techos, acumular el agua de los techos durante todo el año, para irlo utilizando y cuanto más superficie de techo tenía, más capacidad de almacenamiento de agua tenía. Pero bueno, esa agua... Porque uno podía pensar, perdón que te corté, Sí. Alejandro, que bueno, hacer un represamiento, eso ya es más costoso. Claro, pero esto digo, ya es de un costo menor, más accesible. Exacto, y lo se hace... se puede mantener el agua. Es decir, por ejemplo, en Nueva Zelanda todos los establecimientos agropecuarios utilizan el agua de la precipitación. Tienen media cañas, digamos, que lo que hacen es canalizar el agua de los techos hacia un depósito. Cuando ese depósito incluso puede darse uso, que no necesariamente sean usos para cocinar doméstico, o para comer, claro. Pero sí para limpieza, para la cisterna, bueno, y es una forma de ahorrar la poca agua subterránea que tengo, ¿verdad? Y si yo le voy anexando más cantidad de tanques conectados en red, más capacidad de almacenamiento voy a tener. Es decir, la cantidad de agua, o sea, si un milímetro de agua es 1 metro de agua por metro cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo 100 metros cuadrados en 1250 milímetros al año, son 12.500 litros de agua, 12.5 metros cúbicos que yo estoy recolectando de agua de lluvia, que de otra forma la pierdo, ¿verdad? Entonces, esta podría ser, podría llegar a ser una de las soluciones. Esa es una de las tantas soluciones. O sea, frente a un escenario de falta de agua. Para la gente que vive cerca de Florida y que padece hoy por ejemplo, esa podría ser una medida de algo que hoy no está haciendo. Por supuesto que no va a resolver la problemática en su totalidad, pero está haciendo uso de un recurso que hoy lo está perdiendo. Pero por lo menos si le llevan agua, llega agua para consumo y el resto para limpiar o para lavar. Entonces nos tenemos que enfrentar a situaciones de falta de agua para empezar a saber usarla. En Villa Serrana, que es una zona turística y donde en la sierra hay muy poca agua, hay muchas casas, incluso hay casas hechas por destacados arquitectos, que utilizan el agua de la lluvia. Y básicamente lo que hacen es juntar el agua de los techos e irla almacenando en tanques en serie, para darle esos usos que no son agua, pero además si esa agua tú la clorás, o la pasás por un ablandador de agua, como en definitiva si los techos están limpios, es agua limpia. O sea que también podrías utilizarla para consumo. Entonces digo, tenemos que empezar a convivir con la realidad de que el agua en el mundo cada vez es un bien más preciado. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarlo. Y lo segundo que tenemos que hacer es tratar de darle el mejor uso posible a esa agua. Hoy los tambos están utilizando el reciclaje del agua para poder hacer la limpieza del tambo y para bajar los niveles de utilización de agua y reservar el agua subterránea de calidad para la higiene y para el uso del personal.
Bien, ¿qué tan lejos está de una situación crítica hoy? Porque generalmente los mensajes que se dan son hechos, es decir, Claro. uno ve y dice hay que decretar emergencia, que no está en el tema, dice, está brava la cosa. El decretar emergencia tiene una incidencia económica. O sea, por eso es que se habla de decreto. El decretar emergencia implica que el gobierno, el Poder Ejecutivo, puede hacer uso de un fondo de emergencia destinado a atender la problemática, que es la compra de raciones o es el alumbramiento de agua, ¿verdad? Entonces, eso habilita, sin demasiado trámite, que se pueda hacer uso de esas reservas para apoyar esos problemas de emergencia. Si se confirma los pronósticos de lluvia que estarían dándose para de hoy al miércoles en el entorno de 10 a 15 milímetros, estoy hablando de Florida, Sí, ¿no? sí. Y alguna otra lluvia probable el fin de semana, yo no digo que la situación vaya a cambiar, pero en lo que tiene que ver con la parte forrajera, traería un alivio a los cultivos, traería un alivio a las pasturas, no va a resolver la producción de forraje de un día para el otro, porque en aquellos campos que no tienen forraje va a demorar para que esos forrajes rebroten, pero bueno, es un aliciente.